Buenos días, yo les voy a hablar acerca de lo que es una entrevista psiquiátrica. Mi nombre es Amara Valdés y soy del grupo Séptimo F. El objetivo de la entrevista psiquiátrica, pues el propósito principal es obtener la información para establecer un diagnóstico basado en criterios. Este proceso es útil para la predicción de un curso de la enfermedad y su pronóstico. También va a conducir a decisiones terapéuticas. Es muy importante de que hacer un plan terapéutico personalizado a las necesidades de cada paciente. Tenemos las partes esenciales de una entrevista psiquiátrica, que vamos a comenzar con el acuerdo como proceso, que aquí al inicio de la entrevista los psiquiatras se deben de presentar a sí mismos y en función de las circunstancias pueden necesitar identificar por qué están hablando con el paciente, a menos que sea explícito, que pues en caso de que el paciente acuda a consulta, se debe de obtener el consentimiento para realizar la entrevista y establecer el tipo de intervención y el tiempo aproximado pues que va a durar la sesión. De ahí seguimos con lo que es la privacidad y la confidencialidad. Los aspectos de la confidencialidad son cruciales en los procesos de evaluación y tratamiento y deben de ser discutidos en numerosas ocasiones. Deben seguirse estrictamente las normas, ya que no es ético estar divulgando las cosas que nuestros pacientes nos comentan a nosotros, y así debemos de decirle al paciente también de que todo lo que él nos diga va a quedar entre nosotros, que no va a salir nada del consultorio, nada de entre nosotros dos, para que él se sienta más cómodo, pues, hablando con nosotros. De ahí seguimos con lo que es el respeto y la consideración, pues el entrevistador debe de ser considerado con la condición del paciente, ya que hay muchos pacientes que tienen depresión, que son psicóticos, entonces nosotros debemos de tomar eso en cuenta para nosotros tratarlos de una manera en la que ellos se sientan cómodos y necesitamos darles el respeto que se deben para que ellos también de mutua manera nos den nuestro respeto como médicos. Después seguimos con la relación entre paciente y médico, que aquí pues más que nada el paciente va a la entrevista buscando ayuda pues de nosotros como médicos, en este caso los psiquiatras. Entonces, lo que ellos buscan es más que nada sentirse apoyados, entendidos, escuchados, que, que nosotros los estamos tratando de ayudar para que así ellos se sientan mejor. Todo lo que suceda en el lapso de la entrevista pues va a ser en base a la relación médico-paciente. Si hay una buena o mala relación va a ser dependiendo de cómo se lleve a cabo la entrevista. Tenemos también lo que es el inconsciente y el consciente, que aquí pues la, la mayor parte de la actividad mental pues se mantiene fuera del estado de vigilia consciente. Entonces, en la entrevista los procesos inconscientes pueden ser sugeridos por referencias tanciales a un tema. Va a haber momentos en los que el paciente nos diga cosas como de que, no, pues es que la verdad, y nos empieza a decir algo. O sea, esas cosas van a decirla de manera inconsciente y va a ser cuando el paciente se comience a abrir de manera sincera con nosotros sin él darse cuenta, ya que pues le estamos dando la confianza que él está necesitando. Aquí hay dos cosas que suceden, que es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia, pues, es el proceso por el cual el paciente, de forma inconsciente e inapropiada, va a desplazar hacia los individuos de su vida actual aquellos patrones de conductas y respuestas emocionales que están originados en figuras significativas de épocas anteriores, a menudo de su infancia. También tenemos la contratransferencia, que este es el proceso en el que el médico, de forma inconsciente, desplaza al paciente en patrones de conducta o de reacciones emocionales como si fuera una figura importante de su vida anterior. Que esto no es tanto que lo debamos hacer, ya que, pues, o sea, el paciente va buscando ayuda hacia nosotros y nosotros no tenemos por qué abrirnos con el paciente a contarle cosas de nuestra vida personal. Seguimos con lo que es la seguridad y la comodidad, que aquí, pues el paciente como el entrevistador tienen que sentirse seguros y esto va a incluir la seguridad física, ya que a veces, sobre todo en la sala hospitalaria,
o en servicios de urgencia puede requerir la presencia de más personal o que la puerta de la habitación esté un poco abierta. En los servicios de urgencias, pues es recomendado que el entrevistador disponga de una vía de salida libre y sin estorbos. Esto es cuando a veces tenemos algunos pacientes difíciles, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante. Y también pues de que el paciente se sienta cómodo en el lugar donde esté para que se sienta libre de hablar de cualquier cosa. Tenemos la duración y el número de sesiones. Pues para una entrevista inicial, por lo general se prevén unos 45 a 90 minutos, y en pacientes ingresados o a veces un poco confusos y con ansiedad o psicóticos, el margen de tiempo pues es de 20 a 30 minutos o menos, ya que ellos no son tan tolerables a estar tanto tiempo en el mismo sitio y menos de que mientras les estén haciendo preguntas pues no se van a sentir a gusto. Seguimos con el proceso de la entrevista, que va a contar de varios apartados, que es antes de la entrevista, la sala de espera, el inicio de la entrevista y las preguntas abiertas. Pues antes de la entrevista, pues en pacientes ambulatorios el primer contacto es la llamada telefónica que va a hacer el paciente para realizar la cita para la consulta. De ahí seguimos con la sala de espera, que es cuando el paciente llega a la primera cita y recibe un formulario que va a rellenar. Aquí más que nada es información demográfica y del seguro sanitario, no es tan importante. La sala de entrevistas, pues aquí más que nada la sala debe de estar insonorizada, pues para que no haya sonidos de por medio y que no se puedan distraer. Entonces, la decoración también tiene que ser agradable y que no desvíe mucho la atención, ya que queremos que el paciente se centre, pues más que nada en la sesión, en la entrevista y que no se centre en cómo está pintada la pared o en las decoraciones. Y tenemos el inicio de la entrevista, que pues aquí más que nada el psiquiatra va a saludar al paciente en la sala de espera con una cara amigable. También la cara amigable pues va a ser para que el paciente se sienta más seguro o un poco más familiarizado con él. Se va a presentar, le va a extender la mano y si el paciente pues va a hacer lo propio, va a dar un firme apretón de manos. Entonces, si el paciente no extiende la mano, probablemente sea mejor no hacer ningún comentario e indicarle amablemente el camino hacia la sala de entrevistas. Luego tenemos las preguntas abiertas, que a medida que el paciente responde estas preguntas, es muy importante que el médico actúe de modo que le permita explicar su historia, para así obtener más información de él. Este es el objetivo principal de la fase recogida de datos de la entrevista, pues obtener la versión del paciente sobre su salud y su enfermedad. Seguimos con los elementos de la entrevista psiquiátrica inicial. Vendrían siendo estos que aparecen en el recuadro, que se los voy a ir mencionando de manera más detallada a continuación. Pues los datos de identificación, ya sabemos que el apartado es breve, es de una o dos frases, van a incluir lo básico, que es el nombre, la edad, el sexo del paciente, el estado civil, la raza, etnia o la profesión. También puede incluir la fuente de derivación. Después tenemos lo que es la fuente y la fiabilidad, que es importante aclarar de dónde procede la información, sobre todo si proviene de terceros o se ha revisado la historia clínica, y la valoración del entrevistador sobre la fiabilidad de los datos. Tenemos el síntoma principal, que vendría siendo como el motivo de consulta principal. Esto más que nada vendría siendo la razón por la cual el paciente pues acude a la cita. Está más que nada descrita por las palabras del paciente. Seguimos con la enfermedad actual, que pues ya va a ser la anamnesis de la enfermedad actual, va a ser una descripción cronológica de la evolución de los síntomas del episodio actual y vamos a incluir cualquier otro cambio sucedido en el mismo periodo de tiempo. Seguimos con los antecedentes psiquiátricos previos, que aquí pues el clínico tiene que obtener la información sobre todas las enfermedades psiquiátricas y el curso evolutivo de toda la vida del paciente, incluidos los síntomas y los tratamientos.
ya que la comorbilidad de la regla, más que nada la excepción, además de los episodios previos de la enfermedad, pues por lo menos de que episodios previos de depresión, de ansiedad, entre algunos otros. Vamos a seguir con el consumo o abuso de sustancias. Aquí en la entrevista es fundamentalmente pues preguntar si consume sustancias o si hay un abuso en estas. El clínico debe tener en mente que se trata de una información difícil de comentar para el paciente y se obtendrá una mucho más precisa si se utiliza un estilo sin prejuicios, ya que si el paciente se muestra reticente a compartir este tipo de información, pues pueden ser útiles preguntas específicas como por ejemplo, ¿has consumido alguna vez marihuana o bebe alcohol a diario o cada que tanto bebe alcohol? Entre algunas otras preguntas. Es importante hacer estos tipos de preguntas porque hay muchas enfermedades que se deben al consumo o abuso de sustancias. De ahí seguimos los antecedentes médicos. Aquí van a incluir el conjunto de enfermedades y afecciones orgánicas principales, así como los tratamientos, tanto previos como actuales. También hay que revisar las intervenciones quirúrgicas previas. Es importante reconocer la reacción del paciente frente a esas enfermedades y los mecanismos de contención empleados, ya que muchas veces por haber tenido una enfermedad grave, el paciente puede desarrollar diversas enfermedades psiquiátricas. Seguimos con los antecedentes familiares. Dado que muchas enfermedades psiquiátricas son familiares y pues muchas se heredan. Entonces es importante saber si algún familiar pues tiene algunas de estas enfermedades para poder tomarlas en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. De ahí seguimos con la historia social evolutiva, ya que es importante porque determina el contexto de los síntomas y las enfermedades psiquiátricas y también ayuda a identificar algunos de los principales factores de la evolución del trastorno. A menudo, pues los factores del estrés psicosocial actuales van a ser relevados a lo largo de la anamnesis de los aspectos sociales, ya que tiene mucho que ver el entorno social. De ahí seguimos con la revisión por sistemas, que aquí más que nada es intentar detectar cualquier signo y síntoma fisiológico que todavía no esté identificado en la enfermedad actual. Se va a prestar atención en los síntomas y signos neurológicos que, por ejemplo, vendrían siendo fatiga o debilidad. Deben de tenerse en cuenta las enfermedades que se puedan contribuir a motivos de consultas actuales o influir en la selección de fármacos terapéuticos. Tenemos lo que es la exploración del estado mental. Aquí, pues, es equivalente a la exploración física en otras especialidades médicas. Esta es muy importante y se va a dividir en varios aspectos. Tenemos el primero, que es el aspecto y la conducta. Aquí, pues, este apartado va a ofrecer una descripción general del aspecto del paciente y el comportamiento durante la entrevista. Parece que el paciente tiene la edad que tiene, o se ve más joven o más viejo. Está relacionado al modo de vestir, a los rasgos físicos o al estilo de interacción. También hay que describirse al paciente como cooperador, agitado, desinhibido, desinteresado y así sucesivamente. Tenemos después la actividad motora, que esta se puede escribir como normal, enlentecida o agitada. Esto puede resultar clave para el diagnóstico, por ejemplo, depresión frente a manía, pero también puede ser un factor de confusión de aspectos neurológicos o médicos. Después seguimos con el lenguaje, que la evaluación del lenguaje constituye la parte básica de la exploración del estado mental. Los elementos que se deben de considerar son la fluidez, la cantidad, la velocidad, el tono y el volumen. Seguimos con el estado de ánimo, que aquí varían según la definición y numerosos autores han recomendado pues combinar ambos elementos en una nueva denominación, que tradicionalmente el estado de ánimo se define como el estado emocional interno y mantenido del paciente. Y después tenemos el afecto. El afecto se diferencia del estado de ánimo en el que la expresión de
o el clínico piensa que es el estado de ánimo del paciente. O sea, el efecto es más que nada el cómo se ve el paciente, el cómo se hace ver, y el estado de ánimo es el cómo realmente se siente. Seguimos con el contenido del pensamiento, que esencialmente es lo que está pensando el paciente. Se puede inferir alguna parte de lo que expresa de forma espontánea, así como las respuestas a preguntas específicas dirigidas a detectar un trastorno determinado. Aquí pueden ser pensamientos obsesivos, compulsiones, delirios e incluso ideas suicidas y homicidias. Entonces ahí es importante tratar de ver el contenido del pensamiento. Vamos a continuar con las alteraciones de la percepción, que aquí pues es más que nada incluyen las alucinaciones, los delirios, las despersonalizaciones y las desrealizaciones. Seguimos con la cognición, que son los elementos de una función cognitiva que deben evaluarse en el estado de alerta. La orientación, la concentración, la memoria, el cálculo, el nivel de conocimientos, el razonamiento abstracto, la percepción de uno mismo y la capacidad de juicio. Seguimos con el razonamiento abstracto, que es la capacidad para pasar de conceptos generales a ejemplos concretos. Después tenemos la introspección o conciencia de la enfermedad. Aquí se va a evaluar si el paciente sabe o está consciente de si está enfermo o no, de cómo se percibe más que nada. Luego tenemos el juicio, que se refiere a la capacidad de las personas para tomar buenas o malas decisiones y actuar en su consecuencia. Después seguimos con la exploración física en los apartados generales, de que esta va a ser la inclusión y la extensión de la exploración física, va a depender de las características y del entorno de la entrevista psiquiátrica. Luego seguimos con el planteamiento, que aquí en pues va a ser más que nada la recogida de los datos de la entrevista psiquiátrica en la formulación del diagnóstico, así como también las recomendaciones y la planificación terapéutica. Luego tenemos el diagnóstico según el DSM-5, que es el libro. Aquí pues vamos a clasificar el diagnóstico que tenemos de acuerdo al libro, como el título lo dice. Y después tenemos la planificación terapéutica, que la primera parte de la planificación del tratamiento consiste en determinar si se va a establecer una relación terapéutica entre el entrevistador y el paciente. Esto pues es muy importante, el decirle al paciente pues cuál va a ser su tratamiento para que lo lleve a cabo. Después seguimos con lo que son las técnicas. Aquí pues vamos a contar con varias técnicas. Estos son como la relación entre médico-paciente, se van a hacer interrogatorios abiertos, confidencialidad y vamos a mencionar las intervenciones. Tenemos las intervenciones facilitadoras. Pues estas más que nada van a ser algunas de las cosas que vamos a utilizar nosotros, pues para que el paciente se sienta más cómodo y nos siga hablando de cosas. Podemos utilizar palabras de refuerzo, como de que cuéntame más, o ajá, o sea, decir cosas para que el paciente sepa que lo estamos escuchando. Podemos realizar comentarios, e incluso hacer resúmenes de las cosas que nos está diciendo por si se nos puede escapar alguna otra cosa, a hacerlo sentir que está siendo apoyado por nosotros. El silencio también cuenta aquí, ya que el silencio que nosotros hagamos va a ser para que el paciente hable. También tenemos en comunicación no verbal, pues el asentir hacia las cosas que nos dice, pues como ya dije, para que él se sienta escuchado. En las intervenciones de ampliación, pues van a ser técnicas útiles cuando la línea de discusión ha sido muy explotada y queremos que nos siga contando más cosas. Aquí pues vamos a tratar de hacer asociaciones, vamos a tratar de tantear las cosas para que nos cuente más cosas de su vida. Tenemos las intervenciones obstructivas, que aquí pues más que nada es el realizar las preguntas cerradas, preguntas compuestas o preguntas o afirmaciones de prejuicios.
Todas estas cosas no son recomendadas ya que el paciente se nos va a cerrar. O sea, a lo que nosotros queremos llegar, esto va a ser lo contrario, entonces es mejor realizar las anteriores que estas. Después tenemos lo que es el cierre de la entrevista. En los últimos 5 o 10 minutos de la entrevista van a ser básicos y a menudo pues no reciben la atención adecuada por parte de los entrevistadores que no están experimentados. Entonces, aquí es importante decirle al paciente el tiempo que queda, de que decirle, oye, es de que nos quedan los últimos 10 minutos. O sea, entonces no es raro de que el paciente de la nada empiece a sacar cosas que no había contado antes porque pues pensaba que le había quedado más tiempo. Entonces hay que anotar estos temas que el paciente está mencionando para tomarlos en cuenta en la próxima sesión y así seguir con esto. Seguimos con la entrevista motivacional, que esta más que nada pues es una técnica utilizada para motivar al paciente o cambiar la conducta desadaptiva, hacerle sentir que él puede lograr lo que él quiera, lo que se proponga, que él puede mejorar y puede salir adelante. Seguimos con el informe médico. Pues la mayoría de los psiquiatras no toman notas durante la entrevista. Algunos sí, otros no, y más que nada son pequeñas notas, no son como en sí grandes párrafos. Las anotaciones no son textuales, excepto pues el motivo de consulta y otras afirmaciones claves que nos diga el paciente en la consulta. Después tenemos los antecedentes, los aspectos culturales. Pues la cultura se puede definir como la herencia común, el conjunto de creencias y los valores que determinan unas experiencias de comportamientos, pensamientos y sentimientos. Es importante saber pues a qué cultura pertenece el paciente, entonces porque se han descrito muchos numerosos síndromes relacionados con la cultura que son específicos en una población particular, pues todo va a depender de las creencias. Tenemos después las entrevistas con los pacientes difíciles. Estas, pues más que nada, son como el tipo de consultas o relaciones que pueden haber en las entrevistas. Tenemos los pacientes psicóticos que suelen estar atemorizados y son cautelosos. También pueden presentar dificultades para pensar y razonar con claridad. Aquí no se debe descartar la validez de la percepción del paciente, pero hay que analizar las creencias de las alucinaciones, ya que estos pacientes pues tienen alucinaciones. Les tenemos que preguntar que si siente que las voces las voces previenen de su cabeza, de dentro de su cabeza o desde fuera. Y ya que nos respondan, nosotros le tenemos que preguntar que si quién cree que le hablan, ya que esto es algo muy importante. También, pues estos pacientes tienen alteraciones de la percepción como alucinaciones visuales, olfativas, táctiles, que son menos frecuentes que las enfermedades psiquiátricas y sugieren una etiología médica primaria de la psicosis. Hay que tener una distancia respetuosa y evitar el contacto visual directo mantenido, ya que ellos lo pueden percibir como una amenaza y no queremos que se sientan amenazados en la consulta. Al contrario, queremos que se abran y que nos hablen pues con la verdad. Después tenemos a los pacientes deprimidos y potencialmente suicidas. Estos suponen una dificultad especial en la entrevista, ya que pueden presentar déficits cognitivos como consecuencia de los síntomas depresivos. Los síntomas de desesperación pues, pueden contribuir a la falta de implicación. Hay que hacer preguntas como si ha tenido alguna vez pensamientos de que no vale la pena seguir viviendo, cada qué tanto, cómo ha pensado esas cosas o en qué momento le llegan esos pensamientos. Tenemos que indagar lo más que podamos acerca de esto y ser, pues, más que nada nosotros tener paciencia al momento de la consulta con ellos, ya que ellos no se sienten cómodos hablando de esta situación. Tenemos los pacientes agresivos, agitados y potencialmente violentos, que más que nada, pues la seguridad aquí va a ser lo primordial, tanto del paciente como del psiquiatra. Aquí, en condiciones ideales, pues las sillas deben de estar colocadas de modo que el entrevistador como el paciente puedan salir en caso necesario, pues sin algún impedimento. Ah,
En algunas veces puede haber algún aumento de la estimulación y puede provocar alguna agitación en un paciente agresivo y hay que tomar precauciones para reducirla tanto como sea posible. Pues aquí hay que estar, uno como psiquiatra debe estar alerta de las reacciones del paciente, pues en caso de que se vaya a poner agresivo, pues tratar de salir de ahí, pues de manera tranquila, por así decirlo, pero sin tratar de hacer tanto relajo. Después, por último, tenemos a los pacientes mentirosos, que los psiquiatras pues están entrenados para diagnosticar y tratar enfermedades psiquiátricas claramente. Y los pacientes que mienten o engañan a los psiquiatras lo hacen por razones muy distintas. Algunos son por la ganancia secundaria, que pues son los recursos económicos o el faltar al trabajo. Y otros simplemente pues por decir que están enfermos, nada más por tratar de llamar la atención de las personas y decir de que no, pues es que yo estoy enfermo y tengo tal cosa y nada más. O sea, los psiquiatras claramente están formados para obtener información y estar alerta ante el engaño, pero pues claramente una que otra vez se les va a ir una que otra mentirita. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.